Hola querida familia, estamos contentos porque nuevamente usted se ha dado cita, se ha dado la oportunidad de poder conocer del amor de nuestro Dios por medio de estos temas de mayordomía cristiana. Así que vamos a iniciar nuevamente este tema que será de bendición para nuestras vidas. Inclinemos el rostro y vamos a pedir la guía de nuestro Dios. Amante Padre Dios, alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Gracias le damos, Señor, porque nos da la oportunidad de tener esta conexión y poder, Señor, compartir su palabra. Ayúdenos para que estas palabras que escuchemos sean palabras suyas y penetren en nuestro corazón. Bendiga también a personas y familiares y familia y amigos que se han conectado para que, Señor, puedan escuchar su palabra. Derrame el Espíritu Santo y sea nuestra guía en esta tarde. En nombre de Jesús. Amén. Querida familia, y vamos a iniciar leyendo un pasaje de nuestras Biblias. Y ahí en pantalla usted conocerá lo que es el versículo en el que vamos a estar meditando en esta tarde. Y dice así, el libro de Génesis, capítulo 13, versículos 3 al 4. Génesis, capítulo 3, capítulo 13, perdón, del 3 al 4. Y dice así. Y volvió por sus jornadas desde el Nebec hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. Y si usted mira en sus pantallas, ahí va a aparecer subrayado lo que es esta palabra que es el altar. Y vamos a hablar acerca del altar el día de hoy, de los altares. Así que vamos adelante con esta segunda vía positiva, ¿verdad? O esta segunda imagen. Y dice así, Abraham, ¿y qué dice? Y los altares, exactamente. Estaremos hablando de Abraham y los altares. ¿Qué representan? Esto nos va a ayudar para la mayordomía? ¿Qué nos va a dar a entender? Por eso necesitamos estudiar este capítulo y este versículo y lo que, qué representa ahora sí, estos altares. Ahora miren, en el versículo antes de seguir, perdón, quiero preguntarle, ¿qué es un altar? Y la palabra altar en sí significa, se conoce como altar a la piedra que sobre ella se ofrece sacrificios y ¿qué dice? Y ofrendas a la divinidad. Así que la palabra altar, perdón, es de origen latín altare, de altus, que significa elevación, o sea, en un lugar alto, que no está en una superficie, sino que en un lugar alto. Y sabemos que muchos hombres construyeron altares y por así decirlo, ¿verdad? Ahí vamos a conocer quiénes son los que han construido altares durante, ahora sí, en este tiempo de la Biblia, ¿no? Y especialmente en el libro de Génesis. Mire, si nosotros vemos ahí Noé, Abraham, de hecho fue Noé en el que se encuentra esa palabra altar. Y dice Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, ¿verdad? También y así sucesivamente a través de la Biblia nosotros podemos encontrar esta palabra altar y que es para hacer sacrificios y también para dar ofrendas. Así que, mire, y ahí en Génesis, perdón, Génesis, capítulo 8, versículo 20, encontramos esta palabra el altar, que es la primera, en la primer parte de la Biblia que se encuentra esta palabra el altar. Y dice así, y edificó Noé ¿qué dice? Un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. O sea, en otras palabras, Noé hizo un sacrificio, pero no de cualquier sacrificio, no era cualquier animal, era un sacrificio de animales limpios, ¿verdad? Pero déjeme explicarle un poquito más a fondo, porque sabemos que Noé se aparece
como con Noé se aparece la primera vez la palabra altar. Sin embargo, podemos decir que Caín y Abel usaron un altar, aunque no lo mencione la Biblia. En esa ocasión, ¿por qué podemos decir? Porque ellos ofrendaron, dieron ofrenda al Señor. Entonces nosotros sabemos de que si Caín y Abel dieron ofrendas y en un altar se hacían ofrendas y sacrificios. Así que es por eso que aunque no lo mencione, nosotros conocemos que Caín y Abel hicieron un altar para poder ofrendar al Señor. Así que vayamos ahora a lo que es el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 4 y 7, y es donde vamos a desarrollar esta historia ahora sí el tema de esta noche. Miren, y empieza así hablando el versículo y dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, o sea, su sobrino, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Aram. Y salieron para ir a tierra ¿de dónde? De Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció, ¿qué dice? Jehová a Abraham. Miren qué interesante. Y es por eso que solo puse este versículo ahí. ¿Por qué dice ahí? Porque y apareció Jehová a Abraham. Y perdón, no dice Abraham, dice Abram. Porque recuerden, este era el nombre de Abraham hasta que después se le fue puesto el nombre de Abraham. Dios se lo cambia y le dijo, a su descendencia daré esa tierra. Y edificó ahí, ¿qué dice Abraham? Edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Ahora, miren qué interesante. Encontramos ahí nuestro primer altar. Ese es el altar de Siquem. Y investigando ahí un poquito en este Siquem, mire lo que significa. Siquem, el altar de Siquem significa, la Biblia nos informa que al llegar a Siquem, Abraham, ¿qué dice? Construyó su primer altar al Señor. Y Siquem significa hombro y fuerza, ¿verdad? ¿Se recuerdan ahí entonces que cuando hacen alguna labor, qué les dicen normalmente? Écheselo al hombro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí está donde está la fuerza, ¿verdad? Donde está, donde ahora podemos nosotros cargar muchas cosas más. Y es por eso que Siquem significa hombro y significa ¿qué? Significa fuerza, donde está la fuerza, ¿verdad? Así que mire, lo que hace es de que Abraham, Dios se revela, le da una promesa a su descendencia. Y entonces, ¿qué hace? Con nuevas fuerzas. Abraham tenía, dice, 75 años, dice la Biblia. Imagínense a alguien de 75 años, ¿verdad? Hay unos jóvenes de 75 años que tienen mucha fuerza, pero hay otros jóvenes de 75 años que pues estamos ahí un poco, ¿verdad? Un poco débiles. Pero miren qué interesante. Siquem, el lugar de fuerza, del hombro de fuerza. Ahí es donde se le aparece ¿a quién? A Abraham. Y le da una promesa. ¿Y esta promesa qué significa? La promesa de que esa tierra la heredará su descendencia. Y él, ¿qué dice? Se recupera, ¿verdad? Se pone fuerte. Entonces él dice, voy a hacer este altar. Y entonces él empieza a hacer un altar ¿de qué? De agradecimiento a Dios. Y no tampoco solo por agradecer, sino que le da una promesa y también porque tiene nuevas fuerzas. Ahora sí le entra esa adrenalina, ¿verdad? Que le va a dar
esa tierra a su descendencia de Abraham. Así que esas nuevas fuerzas son nuevas esperanzas y también son nueva acción que le da a lo que es Abraham. La acción de Dios es para con quién? Para con su hijo Abraham. Y entonces viene Abraham, contesta también con una acción, y es la acción de gracia de dar el altar para poder dar gracias a nuestro Dios. Así que ahí se levantan las nuevas fuerzas. Así que cuando Dios te promete algo, levántate, crea un altar. Sé reverente ante ese altar y dale gracias a Dios por la promesa que Él te ha dado. Así que es nuestra actitud, nuestro corazón y nuestra alma la que podemos poner en el altar de nuestro Dios. Así que el primer altar, querida familia. Ahora vayamos al segundo altar, ¿les parece? Mire, ahí vamos a conocer cuál es el segundo altar y dice en Génesis capítulo 12, versículo 8. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel. Dice, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó ahí, ¿qué dice? Altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Betel significa casa de Dios. Así que, así como nosotros también tenemos una casa de Dios, que es la casa como la conocemos, el templo, ¿verdad? La conocemos que es el lugar, ¿verdad? Que hemos puesto el altar, ¿verdad? A nuestro Dios, que hemos puesto ahí, hemos asignado un lugar específico para que sea en la casa de Dios. Pues déjeme decirle, querida familia, también en su hogar usted puede hacer un altar y también su hogar puede ser la casa de Dios. ¿No queremos así? ¿No es lo que todos hemos soñado? Que también Dios viva con nosotros, que también Dios esté con nosotros. Y esa es la realidad, querida familia. En la mayordomía cristiana, nosotros necesitamos invitar a quién? A Dios a nuestro hogar. Y eso es lo que se trata, porque no se trata de nosotros vivir nuestras propias vidas sin Dios, porque al hacerlo nosotros podemos estar sufriendo sin esperanza, sin fuerzas, y entonces caeremos en pecado, en la tentación del pecado. Por eso necesitamos como mayordomía cristiana invitar a Dios a nuestro hogar. Mire qué interesante esto, porque cerca de Betel Abraham levanta ¿qué? Su segundo altar, la casa de Dios, ¿verdad? Se imaginó con tantas cosas en su corazón, tanta fuerza, tanta esperanza, tanto ánimo. Pero déjeme decirle de que la buena relación que tenía Abraham con Dios hace que Abraham levante con fuerzas este segundo altar para que podamos estar ante la presencia de nuestro Dios, para no olvidarnos, ¿verdad?, de dónde venimos. Ahora, mire qué interesante. Termina este espacio ahí, ¿verdad? Con conociendo cómo este segundo altar es de beneficio y la relación que tenemos con nuestro Dios. Pero en los siguientes pasajes del versículo 10, y déjeme decirle ahí, del versículo 10 de Génesis 12 al versículo 20, nosotros no encontramos ningún altar. Y ahora vamos a escudriñar por qué. No vamos a leer todos los versículos, solo estoy dando énfasis a estos versículos. Y mire lo que dice ahí. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre. ¿En dónde? En la tierra. Querida familia, y usted dice, bueno, vamos a ver los altares, pero aquí no me parece ningún altar. Aquí me parece lo que es a Egipto y cómo él
Ahora sí, Abraham estaba haciendo ya no está haciendo un altar, sino que ahora está haciendo lo contrario a una relación con Dios. Y es por eso, querida familia, que yo quiero también recalcar esto, porque si nosotros no estamos ante la presencia o no tenemos una relación con Dios, no dedicamos tiempo a nuestro Dios y nuestras fuerzas, ¿verdad? Vamos a caer en el error de Abraham. ¿Y cuál fue el error de Abraham? Separarse de esta comunión. ¿Por qué? Porque dice que hubo hambre en esa tierra. Hubo hambre. ¿Y saben qué pasó? Él descendió a Egipto. Bajó su guardia. Y qué importante es mantener nuestra guardia. Porque mire, del 10 al 20, como les comentaba, no encontramos ningún altar. Pero lo que sí encontramos son mentiras, son falsedades, son Abraham queriendo subsistir por sí solo. Y por eso no encontramos, porque Abraham no tenía una relación con Dios, ya no dedicaba tiempo a Dios. Y entonces, ¿qué es lo que significa ahora? Se le pasó mintiendo, dice, y él tomando control de su vida. Él quiso solucionar ¿qué? Sus propios problemas a sus propias medidas. Así que le dice a Sara, ¿verdad? Nosotros conocemos la historia. Y si no, lea, la querida familia, se lo dejo de tarea. Pero mire, manda a su esposa y que al faraón, y que el faraón viene una plaga, y el faraón le dice, óyeme, ¿qué has hecho conmigo? Y entonces empieza una discordia y Abraham apenado, ¿verdad? Porque estaba fallando a nuestro Dios. Egipto es figura de ¿qué? Egipto es una figura de autosuficiencia de nosotros, de querer nosotros salirnos afuera de las iglesias y decir, bueno, yo tengo todo controlado, yo tengo todo para poder seguir adelante, yo no necesito a Dios, yo no necesito estar estudiando la lección, yo no necesito estar ofrendando, yo no necesito diezmar, yo no necesito a Dios, yo ya tengo todo lo que quería, ahora yo voy a salir y voy a hacer lo que yo quiera, tener control de uno mismo. Y eso es lo que significa Egipto cuando Abraham se fue para Egipto, eso es lo que significa. Egipto significa querer solucionar nosotros por nuestros propios medios, por nuestras propias maneras de subsistir. Y eso es lo que nos pasa. Nos alejamos de Dios y entonces nosotros empezamos a tener dificultades y por creernos autosuficientes, ahora cometemos el error de olvidar de dónde venimos. Por eso es importante este pedazo, ¿verdad?, de la Biblia que nos habla con referente a Egipto. Y yo quería resaltar esto, querida familia. Posiblemente tú estás allá afuera, fuera de la iglesia, diciendo, yo no voy a regresar. Pero el Señor te está llamando día tras día y te dice, hoy es el momento que regreses. No te creas autosuficiente. Ahora es el momento que puedes regresar a mí. Porque en Egipto no te va a ayudar. Egipto van a haber maldades. Tú vas a crear tu propio concepto para poder seguir adelante, pero no hay nada como estar a los pies de nuestro Dios. Yo te invito a que tú seas y formes parte de esta familia de religiosos, esta familia de amor, esta familia de Dios. Así que, miren, ¿y qué es lo que encontramos ahí entonces? La siguiente versículo que vamos a analizar, y es el versículo de nuestra lectura bíblica, en versículo 13, capítulo 13, versículos del 3 al 4. Y mire lo que dice ahí. Y volvió por sus jornadas desde el Neguet, hacia Betel. De otras palabras, se fue desde Neguet y regresó a donde tenía su altar, a Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda. ¿Y qué más dice ahí? Entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho ahí. ¿Cuándo?
antes de poder salir de este lugar, antes de irse a Egipto, antes de salirse ante la presencia de nuestro Dios. Y es ahí donde dice, e invocó allí, que dice, Abraham, el nombre de Jehová. Yo no quiero pasar desapercibido con esta historia aquí. En otras palabras, ya estaba el altar ahí, pero se había olvidado de él, ya no había ido a dar ofrendas, a dar sacrificios, y ahora él está retomando nuevamente, ahora él está construyendo el altar que había dejado anteriormente, y ahora lo está formando nuevamente, lo está creando, lo está edificando para volver a estar ante la presencia de su Dios. Pero esta historia no termina ahí, sino que esta historia continúa. Y déjeme decirle, querida familia, hasta aquí la vamos a dejar nosotros hoy. Pero yo quiero hacerle la invitación. ¿Será que nosotros nos hemos ido a Egipto y necesitamos regresar a reedificar nuestro hogar, nuestra familia? ¿Qué es lo que usted necesita reedificar hoy? ¿Será que es el altar de Dios en su hogar y necesita dedicar tiempo a nuestro Dios? Y es por eso que yo lo quiero invitar a que en esta tarde usted sea partícipe para poder aprender a reconstruir el altar que el Señor quiere que usted tenga. Mire, en esta tarde nosotros hemos enseñado, querida familia, 3 cosas. En la mayordomía cristiana es tiempo con Dios. El tiempo de 24 horas que se les es otorgados a todo el mundo. A ninguno se le da más ni a ninguno se le da menos. A todos se le da por igual. Así que tiempo con Dios. Dedique tiempo, familia. Tome ese tiempo en ese altar, haga un lugar especial en su hogar y busque ahí con oración, con diligencia, invoque el nombre de Dios, porque Él quiere pasar tiempo con usted, tiempo con Dios. La segunda es el templo de Dios, que significa que es igual al cuerpo, porque Él nos da nuevas fuerzas. Él nos da y nos capacita, nosotros tenemos que cuidar de Él, pero cuando nosotros nos sentimos abrumados por el mundo, por el trabajo, por lo que sea que nos esté, los problemas, las dificultades, la escuela, todo lo que nos esté abrumando, necesitamos tiempo para estar de nuevas fuerzas con nuestro Dios. Así que alimentemos nuestra mente y nuestra vida espiritual para que también tengamos nuevas fuerzas de esperanza y fuerzas para poder seguir avanzando. Y la tercera es la dependencia de Dios. Si nosotros nos apartamos un poco de tiempo de nuestro Dios, entonces estaremos cayendo en tentación. Y yo no quiero que ni usted y ni yo caigamos en tentación. Es por eso que necesitamos a nuestro Padre Dios para poder seguir avanzando en las tareas de nuestro día a día. Ahora, querida familia, yo quiero terminar esta predicación, este tema, con una historia personal. Ven ahí, ese carrito es un Nissan Maxima 1990. Yo compré un carro hace mucho tiempo y este carrito, la verdad, siempre me andaba fallando. Siempre tenía dificultades, siempre tenía problemas. El vidrio de atrás se bajaba, ¿verdad? No me servía bien, a veces se me apagaba, a veces para abrir el cofre tenía que abrirlo con un palo y estar ahí. Y la verdad ya estaba para tirarse a la basura, pero no tenía otro. Así que yo continuaba con esto haciendo mis diligencias. Y en un día yo decidí empezar a dedicar tiempo a Dios, a darle un poco de lo que yo sé, de mis talentos, sin comprometerme a fondo, pero a dedicar tiempo a Dios. Ahora, este carro inservible me empezaba a funcionar. No le faltaba nada.
No me pedía ni aceite. Creo que pasé sin aceite con este carro hace como 6 meses, ¿verdad? Sin echarle aceite y cambiarle. Pero yo empecé a dedicar tiempo a Dios. Le empecé a dedicarle tiempo para que Él me ayudara. Pero yo estaba con otras ideas, no con las ideas correctas. Pero este carrito me funcionaba a la perfección. Parecía nuevo, hasta de agencia. Cuando le pisaba al acelerador, rápido contestaba. Pero saben, surgió un error que cometí. Y fue el error de alejarme de Dios. Y adivinen qué. El vehículo empezó a ya no funcionarme. Empezó a fallar. Empecé a tener dificultades nuevamente. Empecé a ver y a maldecir este vehículo. ¿Cómo puede ser posible? Yo en su tiempo yo no entendía, hasta que Dios me dio la enseñanza y me dio, ahora yo puedo ver cuál era la razón. ¿A qué voy con esto, querida familia? Yo no sé cuál es tu problema, cuál es tu dificultad, cuál es el problema que estás pasando el día de hoy. Pero yo te quiero decir, no te alejes de Dios, porque van a venir problemas por creernos autosuficientes. Y entonces no vamos a poder ver la mano de Dios obrando. Cuando nosotros estamos con Dios, nosotros tenemos lo necesario. Y ahora tenemos tiempo, tenemos vida, tenemos salud. Pero empieza a darle al tiempo, tus talentos, tus fuerzas a Dios. Posiblemente esté hablando ahora para alguien que tiene alguna dificultad, algún problema, alguna situación en su hogar. O posiblemente esté hablando para alguien que necesite fuerzas y nuevas fuerzas de esperanza. Yo te quiero invitar el día de hoy a que tomes tu cruz. El Señor está listo para abrazarte, para estar contigo. Van a venir problemas, van a venir dificultades. Claro que van a venir. Vivimos en un mundo pecaminoso, querida familia. Pero el Señor está dispuesto a luchar contigo, a estar contigo, a darte nuevas fuerzas, a hacer todo lo posible para poder estar contigo. De hecho, Él ya lo hizo. Ahora eres tú quien tiene que tomar esa decisión. Y quiero invitarte al último pasaje del día de hoy. Y en Isaías capítulo 40, versículo 31, dice: Mas los que esperan en Jehová, escuche bien familia, los que esperan tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y ¿qué dice? No se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Querida familia, el Señor te dice, espera en mí. No te des por vencido. Ya no es tiempo de jugar al cristiano. Ya no es tiempo de, Señor, ¿qué vas a hacer conmigo? De reprocharle al Señor. ¿Por qué me haces esto? Es momento de regresar a Jesús y reconstruir nuestro altar a nuestro Dios. Reconstruirlo para poder crecer día tras día. Quiero orar contigo, querido amigo. ¿Estás dispuesto a aceptar al Señor? Inclinemos el rostro. Quiero orar por ti.
Amante Padre Dios, alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre. En sus manos estamos, en sus manos queremos estar. Ayúdenos, Señor, a rectificar nuestro camino, a dedicar tiempo y a dedicar nuestras fuerzas a usted. Gracias, Señor. Usted conoce los corazones de los que se han conectado el día de hoy. Y le pido de todo corazón que usted pueda obrar con ellos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Querida familia, bendiciones del cielo y que Dios siempre esté y sea el centro de cada hogar.